noches. Nuestro invitado de hoy realizó sus primeros estudios en el Instituto Isla Verde de Algeciras. Cursa posteriormente estudios de arquitectura y además es historiador en la rama de Historia Antigua de Roma y Grecia. Pero su actividad no la desarrolla en el campo docente, sino en el deportivo, concretamente en el atletismo. Su trabajo ha sido casi siempre partiendo de categorías menores, ya que desde 1983 ininterrumpidamente inicia a niños en las disciplinas atléticas sin que sus capacidades físicas o sociales constituyan ningún impedimento. Ha sido técnico internacional en 3 ocasiones en España, Inglaterra e Italia. Fue responsable del equipo nacional sub-17 de 4%, que batió el récord de España sub-17 en el encuentro España-Italia-Rusia. Tiene el privilegio de haber sido descubridor y entrenador personal de nuestro atleta olímpico Enrique Talavera. Ha sido o es entrenador personal de 7 atletas internacionales y 7 campeones de España. Sus atletas han conseguido 9 récords de España en varias especialidades y categorías. Ponente en conferencias y clinics por todo el país, por citar algunos, en el Congreso Mundial de la Velocidad y en el Máster de Ciencias Aplicadas al Deporte. Director de 9 cursos de monitor nacional de atletismo. Fue nominado Mejor Técnico del Deporte Algecireño en 1994. Director técnico asimismo del Club Atletismo Bahía de Algeciras, que ascendió a Primera División Nacional y se mantiene en esta categoría. Preparador físico del equipo de baloncesto Ciudad de Algeciras, que ascendió a LEB 1. También ha sido ponente en Túnez y conferenciante en Tánger en temas de atletismo. Es profesor de la Escuela Nacional de Entrenadores. Don Francisco Medina Delgado, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Algo que añadir a la presentación que le he hecho? Bien, matizar solamente que historiador aficionado. No he realizado estudios de historia, simplemente un hobby y una pasión. Y bien, pero usted sabe mucho de estos temas, que yo sé que usted sabe. Intentamos saber, sí. Intentamos saber. Bien, don Francisco Medina, usted sabe que al margen de sus actividades por las cuales pues es usted tan conocido en Algeciras, la pregunta en todo caso sería ¿quién no le conoce a usted? Veamos que esto es un test de personalidad, como usted sabe, yo lo que intento es trasladar a la audiencia cómo es el señor Medina, un señor que tiene un trabajo tan interesante y tan importante. Vamos a hablar entonces de principio por algunas actividades suyas y yo empezaría hablando de Enrique Talavera. Mire usted, señor Medina, hay cosas que no se comprenden bien. Usted creó prácticamente a este atleta cuyo palmarés es increíble y que ha sido olímpico. Me da la impresión, sin embargo, que este hombre, que Enrique Talavera, un atleta de este calibre, no está lo reconocido que debiera, que incluso tiene problemas. ¿Qué pasa con este tema, señor Medina? Bueno, pues la verdad es que sí, Enrique ha sido uno de los deportistas más destacados que ha tenido esta ciudad. Es un hombre que enfocó el atletismo muy joven, con 15 o 16 años, consiguió altas metas, conoció el mundo entero, fue internacional absoluto. En aquella época se le dio mucho toquecito en la espalda, se le admiró, se le respetó, pero la vida pasa y la vida sigue. Entonces, pues Enrique dejó la actividad deportiva y ha estado un poquito así, se puede decir, de nómada en diversos sitios y en diversos puntos. La verdad es que Enrique no ha tenido suerte por circunstancias varias y no merece tampoco el tema de que ahora mismo se encuentre mal, o que no esté bien, o que no esté lo bien que él merece quizás, ¿no? Por haber sido uno de los deportistas más destacados, si no el más destacado de esta ciudad. Entonces ahí se ajustan pues frases como que la disfruta de su tierra y cosas de estas. Claro, cuando tú lo has creado, cuando tú lo has visto, cuando Enrique está vivo, está actualmente en una edad todavía que es una edad floreciente en la vida del hombre, y lo ves en el estado que se encuentra ahora mismo, que no está bien, que no está estable, pues bueno, la verdad es que te duele y te molesta un poco. Pero bueno. ¿Qué tipo de ayuda se le podría prestar? ¿Qué es lo que necesita Enrique Talavera? Hombre, Enrique Talavera, independientemente de los fallos que pueda cometer como persona, que todos los cometemos, él necesita estabilidad. Es un tema de estabilidad. Yo creo que una persona bastante aprovechable en el tema deportivo y que hoy en día no tenemos muchos valores, entonces una persona que reúna valores deportivos y una persona que pueda asesorar y enseñar a los más jóvenes, yo pienso que siempre es aprovechable y que siempre es importante. Estabilidad profesional, se entiende, ¿no? Sí, yo hablo de estabilidad profesional. Es que yo creo que incluso quizá no se le da
al hecho de ser olímpico, la importancia que tiene, porque un atleta olímpico, eso es algo complicado de conseguir, ¿eh? Es difícil, es difícil. En esta ciudad había uno, en la línea tiene también el honor de tener otro deportista olímpico de primer nivel, que es Rafael Trujillo, pero son muy pocos los que ha dado la provincia de Cádiz, muy pocos los que ha dado Andalucía, y en ramas como en el atletismo en concreto, escaso, muy escaso. Bien, de una manera sucinta, porque creo que con esta pregunta tendríamos prácticamente para 10 minutos, pero hay que reducirla. Le iba a pedir que nos hiciera usted una valoración del deporte base en Algeciras, cómo está, qué falta y o qué medidas deberían tomarse a su criterio para fomentarlo y potenciarlo. Bien, abres el fuego con preguntas fuertes. El deporte base en Algeciras, todo el mundo lo sabe, ¿no? Yo creo que no vivimos nuestra mejor época a nivel de base. Creo que la sociedad cada vez busca, o la juventud busca cosas menos relacionadas con la actividad física. Y bueno, la verdad es que el deporte base no está viviendo su mejor momento. Es una responsabilidad, yo creo que de todos, de educadores, de familias, de ciudadanía, independientemente de los organismos públicos, ¿no? Y creo que está en manos de personas que son los que realmente tienen gran valor, personas que sacrifican su tiempo, sacrifican su familia, no lo hacen por dinero. Yo creo que el deporte base está sobre esos hombros, ¿no? Hombros muy loables, pero que todos los que de una forma u otra estamos relacionados con el deporte base demandamos más estructura. Las estructuras o la infraestructura se van creando poco a poco. La verdad es que nosotros, la ciudad ha ido creciendo a un ritmo bastante grande, es decir, ha crecido mucho. Entonces, pues tenemos instalaciones desde hace algún tiempo y es necesario que se invierta un poquito más en actividad deportiva. ¿Cómo son sus métodos de trabajo, señor Medina, con lo que ha conseguido usted y lo que está consiguiendo día a día? ¿Cuál es su secreto? Bueno, yo la verdad es que el secreto en la vida yo creo que es el trabajo, ¿no? Y también un poquito de disciplina. Muchas veces la disciplina bien entendida, no la disciplina del castigo ni nada de eso, ¿no? La disciplina de un poquito de método, de un poquito de orden. Pero yo creo que lo más importante es tener un buen grupo de gente a tu alrededor, que yo lo tengo, contar con instalaciones mínimas, que también las tenemos, y por supuesto un clima extraordinario para hacer deporte y un sitio donde realmente durante estos años pues hemos tenido un apoyo suficiente para conseguir metas y sobre todo el trabajo. Perfectamente. Bien, y ya una cosa que va a aclarar bastante, aparte de la presentación que le he hecho, el nivel de su trabajo, es que aun a riesgo de dejarnos gente importante atrás, pues inevitable, por otro lado, porque son muchos, sí tenemos algunos campeones y campeonas que usted ha modelado casi como hizo Pigmalión con su famosa estatua. Hombre, es complicado porque siempre se me olvida alguno, ¿no? Pero... Sí, bueno, ya lo he dado yo por sentado. Sí, está usted disculpado, pero menciónenos algunos. Los más destacados, Mari Carmen García Campero, que fue la primera, Enrique Talavera, Antonio Arjona, Lucía Talavera, su hermana, José Carlos Pérez, Diego Sánchez Rull. Diego, el concejal. El político, sí. ¿Qué especialidad tiene Diego? Diego fue un excelente atleta de lanzamiento de disco. Fue récord de España infantil y creo que en su último año, me parece que fue sexto en el Campeonato de Europa Escolar en Caen, en Francia. Es un atleta muy inteligente y muy coordinado. ¿Le he interrumpido? ¿Tenía usted alguno más o...? Sí, no sé, y respecto pues, a los últimos, el último que he tenido es un atleta, pese a que su nombre es árabe, que es Amin Handoun, es un atleta español de primer nivel. Y el año pasado fue finalista en el Campeonato de Europa Sub-23. ¿Por qué dice usted, piensa que su nombre es árabe? ¿Qué quiere usted decir con eso? Porque generalmente cuando tú hablas, pues la gente sobreentiende o piensa que tener un determinado nombre implica tener otra nacionalidad. Tú puedes ser perfectamente español y tener un nombre completamente impronunciable. Incluso muchas veces, por ejemplo, se gana un atleta la carrera de la ciudad y el hecho de que sea un nombre difícil, pues muchas veces ni se pronuncia siquiera, ¿no? Y entonces pues le quita valor a lo que es la persona. Bien, pues en la segunda parte le haré algunas preguntitas más que tengo sobre el tema de su actividad. Vamos ahora a entrar propiamente lo que es su test de personalidad. Vamos a entrar suavito primero, no es que sea después complicado, pero en fin, vamos a entrar suave, decía. ¿Es usted de los que más habla en las reuniones familiares o con amigos? No, procuro siempre ver, oír y algunas veces... ¿Se usted en un segundo...? Casi siempre en un segundo plano. Casi siempre. Bien, esta ya empiezo a pisar un poquito el acelerador, señor Medina. ¿Cree usted que ser ambicioso puede tener alguna connotación positiva? Sí, yo creo que sí. Si no tiene ambición, las metas son difíciles de conseguir.
no solamente en el deporte, yo creo que es en la vida. Lo que ocurre es que una ambición mal interpretada o una ambición mal llevada a cabo, sí se convierte en un descontrol y en algo que no es bueno. ¿Qué le cuesta a usted más soportar de una persona? Le doy 3 rangos. La impuntualidad de esa persona, el desorden o la pesadez. No son actitudes que realmente yo considere que son malas, pero si tengo que elegir una, pues el desorden. La pesadez no es que sea mala, pero No. es insoportable, a veces, ¿no? Sí, pero hay gente que es insoportable y es muy interesante. También está muy bien el comentario. Mire usted, decía William Faulkner que todo hombre es tonto por lo menos 5 minutos al día. La sabiduría consiste en no rebasar el límite. Pero resulta, señor Medina, que sorprendentemente lo que puede ser muy rentable es hacerse el tonto. No sé si usted se lo hace alguna vez, si usted me lo permite que le haga el comentario. Pero si es así, ¿por qué cree usted que es rentable hacerse el tonto? Y le voy a dar 3 posibilidades. Porque a la larga es mejor retroceder un paso para poder adelantar 2, porque con esta estrategia dejamos que nuestro oponente crea llevar una falsa iniciativa, o porque hacerse el tonto, sencillamente, es el mejor de los camuflajes. Yo creo que sí, que hacerse el tonto es el mejor de los camuflajes, solo que eso muchas veces no va con la personalidad de uno. Yo no me suelo hacer el tonto, o no creo que sea una persona que se hace el tonto. Algunas veces adopta posturas más discretas o posturas más pasivas. No es muy radical también. Exacto. Planteado así, ¿no? Claro, pero usted sí. me entiende, claro y sí. Yo lo entiendo. O sea, sí, no, pero yo creo que muchas veces hay que dejar pasar el camión, sí. Decía Napoleón Bonaparte que en los negocios prácticos de la vida no es la fe lo que salva, sino la desconfianza. ¿Coincide usted con Napoleón en que ser desconfiado es más rentable que ser confiado? Yo creo que no, que es importante dar el paso, que es importante confiar en la gente, aunque luego te equivoques. Siempre la forma de ser tú no la vas a cambiar y siempre encontrarás gente que merece la pena, incluso llevándote algunos palos y teniendo que levantarte, siempre encuentras gente al final del camino que merece la pena. Mire usted, hay 2 situaciones que producen historias interesantes. Cuando una persona es extraordinaria, vive en circunstancias ordinarias, y cuando una persona ordinaria interviene en circunstancias extraordinarias, justamente a la inversa. Señor Medina, por lo que sé de usted, y le soy totalmente sincero, me parece usted una persona extraordinaria, porque ha intervenido en hechos que así lo denotan. Sin embargo, no me parece que se aprecie su trabajo suficientemente. ¿Es esto una percepción personal mía equivocada o no voy por mal camino? Hombre, yo creo que muchas veces yo soy feliz con lo que hago, ¿no? Que eso es muy importante. El reconocimiento sí te gusta, de vez en cuando te gusta una palmadita. Lo que ocurre es que el ser humano, pues muchas veces, y más en sitios pequeños, en sitios donde la gente pues tiene su forma de ser y tal, yo creo que muchas veces la envidia o quizás el no querer comprender a los demás pues motiva que ocurran estas cosas. Pero yo pienso que es disculpable, que está en el ser humano y que así hay que verlo, no tenemos que hacernos otras ideas. Vamos a unos datos personales, señor Medina. ¿Usted nace dónde y cuándo? Bueno, yo nazco por casualidad de la vida, nazco en Carlos Haya, en Málaga, mi padre es de Algeciras, mi madre... ¿Cuál era la casualidad? La casualidad que mis padres estaban allí, en ese momento. Obviamente, pero su madre estaba allí, bien, se nació usted bien, allí, pero correcto. ¿qué circunstancias eran? Bien, que yo fui el segundo de los hijos y yo pienso que mi madre, como sus padres estaban en Málaga, pues querría que yo ella querría estar arropada allí, ¿no? En el momento de mi nacimiento, pero vamos, me vine con días para acá y desde entonces... ¿Y qué año era eso? Eso fue en 1961. ¿Qué tiene usted? 46 castañas. ¿Solo 46? Sí. Sus primeros 46, señor Medina. ¿Está usted casado, creo? Sí, ¿no? casado, sí. Felizmente casado y con 2 hijos. ¿Su mujer se llama? Lucía. ¿Y los niños, nombres y edades? Sí, Javier, el pequeñito, tiene 3 y mi niña mayor, Lucy, tiene pues 10 años. Perfecto. Habrá usted hecho 2 regalitos hace 4 días, ¿no? El 13 de diciembre, ¿no? Siempre, Santa Lucía, ¿no? Siempre. Y cada vez que salgo, pues intento también, y salgo mucho, cada vez que salgo, intento cumplir. Bien, vamos al capítulo de anécdotas, que creo que tiene usted unas cuantas, porque un día estuvimos charlando, me refirió usted a alguna y yo las memoricé para planteárselas ahora. Mire usted, no siempre los valores materiales privan sobre otros valores, y para demostrarlo creo que tiene usted una anécdota que así... pues justamente eso lo demuestra. ¿Qué pasó en un encuentro de atletismo internacional en el que intervenía la Unión Soviética, señor Medina?
Bueno, era un encuentro entre... O sea, ¿era Unión Soviética en aquella época? No, ¿O era no, Rusia? ¿O no, era no, cómo fue en el año, era? no, eso fue en el año 91. URSS. Era, no, No, ya era... no, hubo 2 o 3 años de transición que me parece que se llamó CEI, que era CEI. Comunidad de Estados Independientes o una cosa así. No era ni URSS ni Rusia, Ya. era algo intermedio. ¿Y qué pasó? Entonces nosotros fuimos cómodamente, el equipo, era un encuentro sub-17, eran chavales de 15, 16 años. Fuimos en avión desde Madrid, Milán y competimos en Bolzano, en el norte de Italia, cerca de los Alpes. Y los otros rivales eran Inglaterra o Gran Bretaña, que estaba allí ya también cómodamente instalada, y luego la tercera selección era la anfitriona, que era Italia. Sí. Y esta comunidad de Estados independientes, la CEI, ellos vinieron en autobús, unos autobuses bastante antiguos, bastante desvencijados. No llevaban los chavales el mismo equipamiento, aquello se había desmoronado hacía poco tiempo, ahora sí se han recuperado y tal, pero era una época de cambio, y ellos se metieron casi 2.000 kilómetros para llegar allí. Y ellos son los que ganaron el encuentro, incluso ni el himno siquiera lo tenían en ese momento. Entonces me chocó o me llamó la atención el que quizás los que menos medios materiales tenían, los que tenían unas circunstancias más adversas, son los que se sobrepusieron y ganaron el encuentro con relativa facilidad. Interesantísimo. Tiene mucha lectura eso, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Tiene muchísima y mucha enseñanza. Yo creo que sí. También le pasó a usted algo, creo que en cierto viaje que hizo usted en avión, del cual conserva usted mal recuerdo. Sí, eso fue en el año 89, me parece. Era un Jerez-Barcelona y a la altura de Zaragoza pues hubo un pequeño incidente con 2 cazas americanos que se salían del radar y fue famoso aquello porque estuvimos a 2 segundos de la colisión. ¿Y usted era consciente de eso, los pasajeros? Yo en aquella época, sí, no, los pasajeros no, solo que un avión gigantesco se gira totalmente, se pone de barriga y se caen todos los equipajes de mano y la gente grita, la gente chilla y bueno, y te das cuenta de que está cerquita también, claro. También creo que tiene usted mal recuerdo de un viaje a Túnez. No, sí, a Túnez, pero no fue un mal recuerdo, fue una circunstancia, fue posterior también al 11S, y ese viaje coincidió con el avión iba vacío, Túnez, que es un sitio precioso y encantador, estaba totalmente también viviendo el post-11S. Sí. Y la verdad es que éramos muy pocos en esas charlas, era un intercambio deportivo con la Federación Tunecina, y me chocó mucho la hospitalidad de los tunecinos. Y en esa misma época hubo un problema con unos turistas en Yerba, con unos turistas alemanes, y hubo un atentado y murieron 21 alemanes. Entonces nos cogió allí prácticamente y nos chocó también cómo se podía dar la mano la hospitalidad con una radicalidad puntual de una minoría, pero que hace que todo sea diferente. Bueno, pues yo quería hablar un poco, aunque usted no se dedica, como he dicho en su presentación, al mundo de la docencia, pero a sus conocimientos de historia era Roma y Grecia, ¿no? Sí, pero Roma, como aficionado, bueno, soy un aficionado. Pero ¿no? un señor que sabe mucho del tema, y yo doy constancia porque estuve charlando con él en cierta ocasión y del tema está muy puesto. Ha tenido la deferencia de traernos algo que va a llamar muchísimo la atención, y a mí me emociona tener esto en la mano. Esto, por ejemplo, si lo podemos mostrar a la cámara, ¿esto qué es, señor Medina? Eso es una pequeña águila perteneciente a un estandarte de una estatuilla romana, Sí. posiblemente del siglo I, siglo II. O sea, que esto que tengo en la mano, que no es de la Roma de la Vía Veneto, ni de... No, es de la Roma de los Césares. De la Roma de hace Césares, sí. 1000 años. 1800 años. Nada más. Nada más, Sí, nada y más. unas moneditas también. Esta, por ejemplo, ¿esto es qué? Eso es un sestercio de Trajano, que fue un emperador andaluz. Concretamente nació en Itálica y de gran nivel, y uno de los más esplendorosos. Bien, y ya por último y rápidamente, pues esta también, que es esta moneda. Eso es un denario y me parece que este es de Trajano también, de Trajano. O sea que... Denarios son 10 ases, tienen más valor que el sestercio. Esto es emocionante tenerlo en la mano. Sí, la verdad es que sí, que implica eso. Pues vamos a avanzar un poquito en el tiempo y vamos al año 1904. Mire usted, en 1904 el Kaiser Guillermo II de Alemania grabó un disco, en aquella época se llamaban cilindros, era un mensaje dirigido al pueblo alemán con los puntos del ideal burgués alemán. Eran 7 puntos, yo le voy a decir a usted 2 o 3,
y le voy a pedir que me comente sobre cómo se ve usted reflejado en cada uno de ellos. Por ejemplo, ser duros en el dolor era uno de los puntos. ¿Es usted fuerte de ánimo ante las adversidades? Sí, yo creo que sí. Solo que, bueno, cuando lo más duro en la vida que nos pasa al ser humano es cuando se pierden seres queridos, y en eso sí puedes caer, sí puedes derrumbarte, pero en el día a día sí suelo ser fuerte. Otro punto era no desear lo inalcanzable, y en esto tiene una especial connotación en usted, ya que es entrenador de atletas. No desear lo inalcanzable. ¿Es usted realista en el deporte y en su vida en particular? Sí, es más, el atletismo tiene una ventaja que es medible, no existe el tema subjetivo. Tú corres una distancia entre 2 puntos en un tiempo y eso está medido por una máquina electrónicamente, y eso es totalmente objetivo, y cada uno tiene su sitio. Otro punto era buscar el lado bueno de las cosas. Señor Medina, ¿es usted capaz de detectar o de entresacar lo positivo dentro de un contexto negativo? Yo creo que es uno de los principales axiomas que tenemos que tener, buscar siempre la parte positiva. Cuando tratas con juventud, cuando tratas con gente joven, ves muchas cosas positivas. Luego ya los ves de mayores y ya no son los mismos, pero en la juventud siempre ves mucho positivismo, porque existe. Bien, una pregunta un poquito más mundana. ¿Le cuesta a usted encontrar el regalo adecuado cuando tiene que cumplir con un compromiso? Sí, soy un desastre. Ay, me sorprende porque cuando he formulado esta pregunta todo el mundo me ha dicho que es dificilísimo. ¿Usted es hábil en esto? No, soy un desastre. Ah, no, que es un desastre. Soy un desastre, bueno, no tengo habilidad ninguna, no, soy un auténtico desastre. Intento muchas veces buscar qué es lo que le haría ilusión y las 2 o 3 veces que he pensado, que he acertado, pues no. Bueno, pues vamos a unas poquitas de afirmaciones que yo le voy a formular a usted. Usted, si es tan amable, me contesta con verdadero, falso, neutro. El neutro es el comodín, y si coincide o no coincide con usted. Vamos a ver. Algunas son fuertecillas, señor Medina, se lo advierto. La libertad es, por encima de todo, no tener miedo a nada. ¿Cómo lo vemos esto? Yo creo que eso no es... O es una definición de la libertad. Sí, otra, ¿no? Yo creo que eso es falso. Yo creo que con el miedo no se debe de vivir nunca, y menos la libertad. El primero de los bienes, después de la salud, no es el dinero, sino la paz interna. Sí, verdadero, yo creo que sí. Esta tiene su sarcasmo, ¿eh? La prueba más clara de que existe vida inteligente en otros planetas es que aún no han venido a visitarnos. Pues sí, es verdadero. Yo creo que sí. Yo creo que no creo en que haya vida fuera. Ajá. Hay que correr como un negro para vivir como un blanco. Esto lo dijo Samuel Eto'o, ¿eh? Sí. Es curioso, ¿eh? Hay que correr como un negro para vivir como un blanco. Usted que está así con temas también... Hombre, yo veo una connotación racista. Si te vas, por ejemplo, a Estados Unidos, donde las grandes estrellas del deporte son de color, todo depende del contexto donde lo digas. Pero yo creo que una afirmación un poco hecha por un hombre de color, pero un poco racista. Es falsa, entonces, sí. a su juicio. Falso. Bien, esto tampoco está mal. Mire usted, crecí besando libros y pan, pero desde que besé a una mujer, mis actividades con el pan y los libros perdieron interés. Yo creo que sí, que eso es cierto, que eso el día a día no es la mayoría, no es todo el mundo, pero existe una mayoría que puede pensar así. Una de Rousseau, las leyes son siempre útiles a los que tienen mucho y perjudiciales a los que no tienen nada. Yo creo que no, que la ley y la justicia no debe de entender de ricos y de pobres. No debería. No debería. Pero vamos a la realidad. Sí, puede que tenga parte de razón. Rousseau. Digo yo, el señor Medina discrepando con el señor Rousseau. ¿Eh? Sí, parte. Bien, el látigo es la mejor prueba del fracaso del líder. Sí, es cierto. Yo creo que se puede mantener un tono de cierta disciplina, de cierta dureza, sin tener que recurrir al látigo. Y una última sería, después de la muerte no hay nada. Tiene una connotación de tipo religioso. Sí, yo creo que después de la muerte debe de haber algo, si no muchas veces no tiene sentido. Y yo creo que se ven una serie de circunstancias y de cosas que hacen que creamos en la religión. Me está usted diciendo que es creyente con esta respuesta, ¿no? Totalmente. Perfectamente, ahí es donde quería yo llegar. Totalmente. Bueno, pues que hemos terminado la primera parte, vamos a tomar un descansito, un café, que para eso estamos en el Café Con y continuamos dentro de un par de minutos, ¿vale? Estupendo. Continuamos en un momento, hasta ahora.
Vamos a empezar la segunda parte de la entrevista con el señor Medina. ¿Se encuentra usted cómodo? ¿Está Muy usted bien? Sí, muy tranquilo, muy bien. Pues Gracias. vamos a seguir de momento hablando sobre temas de sus actividades. Señor Medina, ¿cómo toma su familia el sacrificio que usted se impone y quizás les impone a ellos en aras a realizar su trabajo tan bien como lo hace? Bueno, pues con mucha paciencia, eso es algo que siempre le agradeceré a mi mujer, que siempre comprende cuando tengo que dar un paso y cuando tengo que dar un movimiento. Con los años intento moverme menos, pero muchas veces tienes que estar en el sitio adecuado, y estar con el sitio adecuado pues implica que tienes que sacrificar, tienes que quemar algunas naves. Si no quemas naves no consigues cosas, y yo en eso estoy muy agradecido a mi mujer y a mi familia. Mis padres cuando soportaban mis largos viajes, y mi mujer ahora que muchas veces pues no hay ganas y tengo que salir. Otra pregunta es que usted tiene estudios de arquitectura, aparte de eso usted es historiador, ya quedaba aclarado a qué nivel, rama antigüedad, concretamente Roma y Grecia. ¿Cómo es que no se dedicó y profundizó más en estas actividades y lo hace como entrenador deportivo? ¿Fue una decisión difícil? Pues yo creo que fue una decisión, hombre, yo a mi padre y a mi madre, a los pobres les di el disgusto porque ellos querían que yo hubiese terminado, que yo hubiese acabado lo que empecé. Pero luego la vida te va dando el sitio y no me arrepiento de haberlo dejado aquello. Busqué el campo que en aquella época ya me tiraba como atleta. Sí. Y entonces pues simplemente seguí un camino que yo creo que estaba trazado y no me arrepiento. Me arrepiento por el sufrimiento que le infligí a mis padres, ¿no? Pero la Bueno, vida, pero cada uno usted, con es su su sitio vida también y y ya usted está. hace lo que a usted le gusta también, Así ¿no? es, así Tenemos es. nuestro derecho. Así es. Bien, vamos a seguir con la parte de personalidad del señor Medina. Mire usted, le voy a formar una de política, pero no se me alarme, es muy sencillita. Mire usted, decía John Galworthy, solo hay una regla para todos los políticos del mundo. No digas en el poder lo que decías en la oposición. ¿La damos por buena o discrepamos, señor Muy buena Medina? la de John Galway. Muy buena, es cierto. Muchas veces yo creo Es que cierto. cuando se ostenta el sillón no se piensa igual que cuando estás que cuando estás a pie. Bueno, pues vamos a pasar a la parte del programa, a ver si lo encuentro, que lo tenía hace un ratito por aquí, que son las autovaloraciones que yo le llamo. Le propongo unos elementos y usted pues me contesta con poco, mucho o razonable. Si se atiene a esto, perfecto. Si tiene que explicar un poquito, pues lo hace brevemente. Señor Medina, cuando habla se le entiende todo. ¿Está usted de acuerdo con esto? ¿Poco, mucho o razonable? Mucho. ¿Tiene control de sus emociones? Razonable. A veces tiene que transigir en contra de su opinión. Razonable, con los años más veces. Con los años más veces, muy bueno. ¿Se ejercita o se entrena diariamente? Intento ejercitarme a menudo. Supongo, ¿no? ¿Cree que se adaptaría a realizar otro tipo de trabajo? ¿Poco, mucho? Poco. Si hubiera una necesidad lo haría lógicamente, Una necesidad pero vital, sin haberla poco, ¿no? Por una necesidad vital, cualquier cosa. ¿Sabe escuchar? Sí, Tolerante. también. Razonable. El mando, y no me refiero al de la tele, lo lleva en casa. No, ¿No? lo compartimos. ¿Quién lo lleva, Lucía? Sí, Como generalmente como todas las mi mujeres. mujer, algunas veces de forma subliminal, pero sí, lo lleva. ¿Tiene la risa fácil? Pues no, No. Curioso. ¿Corre cuando conduce? con los años no, ¿Le divierte el teatro de la vida? sí, ¿Le divierte? sí, Algunos los pone a parir panteras, que se suele decir también, pero en fin. ¿Sabe bailar un tango? nada, soy Nada, nefasto. de bailes nada, Un ¿no? auténtico oso En el tartán. en la pista, ¿Tiene días de pre? como todo el mundo. El otro día me comentaba alguien sobre la bipolaridad y sobre esta historia, y días buenos y días malos tenemos todos. ¿Teme el día del juicio final? No, Me lo dice con mucha convicción. ¿Le cuesta llamar la atención a alguien? no, ¿Tiene muy claras cuáles son sus limitaciones personales? razonable. Hay veces que no sabemos. ¿Sabe encajar bien una crítica? Sí, Esto es todo un test, ¿eh? Aquí se lo va a conocer usted muy bien, ¿eh?
Hábil detectando mentiras. No, es fácil engañarme. Aquí hay que mejorarlo, Sí, señor Medina. hay lagunas. Sí, y sabe aguantar las tonterías del prójimo. Razonablemente también, sí. Lo intentamos. ¿Cree usted que es verdad eso que nos decimos todos interiormente de yo me conozco muy bien? No, yo creo que desde que nacemos hasta que nos vamos, no llegamos nunca a conocernos. Estamos en proceso de, ¿no? Sí. ¿Cambiaría usted algo de sí mismo o está contento como es y lo conseguido hasta ahora, señor Medina? Pues la verdad es que me conformo, tengo un índice de conformidad importante. Yo estoy contento con lo que soy y cómo soy. ¿Le gusta a usted la ciencia ficción, las películas y eso? Por lo menos la serie Star Trek, si la Sí, ha visto usted en algún momento de su vida, ¿no? sí, para evadirte sí es importante. De vez en cuando tienes que intentar escaparte Bien, y evadirte. le he preguntado esto porque en la serie Star Trek hay un personaje, no sé si usted lo recordará, se llama Spock, que es un androide, una especie de robot prácticamente humano, que está dotado de una inteligencia excepcional, pero no tiene emociones. No ha sido programado para tenerlas. Sabemos que las emociones producen grandes placeres, pero también nos causan verdaderos sufrimientos. Vamos a suponer, señor Medina, que genéticamente se pudieran producir seres humanos sin emociones, sin amor, sin envidia, sin fe, etcétera, y que usted debería dar el visto bueno para esta producción. ¿Firmaría usted este decreto? No, en absoluto. Yo creo que la salsa de la vida son las emociones y los sentimientos de cada uno, que es lo que realmente nos diferencia de otras especies y nos diferencia también de las máquinas. No lo firmaría. ¿Qué cree usted que es más rentable en la sociedad actual? ¿Saber adaptarse a las situaciones y a los demás o sacar las garras en cuanto que vemos que algo o alguien nos planta cara? Yo creo que es más importante el saber adaptarse, pero la mayoría no va con esa afirmación. Cada vez nos movemos más en una jungla cada vez más competitiva y cada vez hay una mayor tendencia a sacar las garras, pero no creo que sea el camino. Yo creo que lo importante es la adaptación. ¿Cree usted que la ley del mínimo esfuerzo es aceptable en la sociedad actual? Nunca. Yo creo que las cosas toman más valor cuando el esfuerzo es mayor. Si existe un sacrificio, existe un trabajo, una constancia, disfrutan más el momento. Con poco esfuerzo ni se disfruta ni consiguen nada. ¿Su juicio se considera usted una persona abierta y comunicativa o es un defensor a ultranza de su intimidad y conocerla a usted cuesta realmente trabajo? No, yo creo que soy abierto y comunicativo. Lo que ocurre es que algunas veces adopto posturas más discretas, más pasivas, pero intento ser lo mayor abierto posible. Cuando trabajas con niños y trabajas con gente joven, tienes que ser abierto. Bien. Usted es historiador y la mitología de los pueblos está lógicamente vinculada a su historia. Vamos a la mitología griega, que yo sé que, o supongo que a usted le gusta también mucho, le interesa, y vamos a hablar de Eco. Eco era una ninfa que habitaba los montes y valles. Se cuenta que un día Eco se enamoró perdidamente de Narciso, pero este rechazó su amor. La pobre ninfa vagó entonces por valles y bosques, llenándolos a su paso con llantos y lamentos, hasta que murió de tristeza. Sus huesos se transformaron en rocas y lo único que se conservó fue su voz, que responde débilmente cuando se le llama. Y este es el eco que escuchamos cuando vamos al campo. Manolo! Bien, pues esta es la historia de Eco. Y ahora yo voy a utilizar esta parte de mitología griega para formularle la siguiente pregunta. Señor Medina, ¿qué mensaje dejaría usted sobre el tema del deporte? Un mensaje que tuviera un eco continuo. Y la pregunta es concretamente, ¿qué falta en nuestra ciudad para que el deporte, sea balonmano, fútbol o atletismo, llegaran de una vez por todas a su eclosión? Dos cosas, yo creo que los responsables políticos de la ciudad lo han enfocado antes que yo, con acierto, que es la creación de la famosa ciudad deportiva, que sería una mejora loable y considerable en infraestructura, y también muy importante la dignificación de los técnicos. No me refiero a los técnicos de base, tanto las personas que trabajan con chiquillos en esos campos de tierra de hace muchísimo tiempo, como los que trabajan con chiquillos en los patios de los colegios, y un mayor acercamiento entre institución pública y escuela, que ese acercamiento se ha perdido en los últimos años. No existe una interrelación colegio, que es la madre de todo esto, con los organismos públicos. Es necesario buscar esa interrelación
colegio, organismo público. Usted pasará informes sobre esto a sus superiores, supongo, ¿no? Indicando todas estas Sí, hombre, percepciones que usted tiene, porque está usted a pie de obra, ¿no? Sí, hombre, yo intento convencer, intento muchas veces llegar, pero claro, el camino muchas veces no es fácil y hay cosas que sí se entienden y hay cosas que muchas veces no se quieren entender. Decía el Che Guevara: todos y cada uno de nosotros paga puntualmente su cuota de sacrificio, consciente de recibir el premio en la satisfacción del deber cumplido, conscientes de avanzar todos hacia el hombre nuevo que se vislumbra en el horizonte. Bien, esto sí memorizarlo es complicado, pero le voy a ayudar. Mire usted, ¿cree usted que a la vista de cómo está la sociedad actual, la raza humana se deriva más hacia la solidaridad, la lealtad, el uso de la verdad, o asumir el deterioro climático, o pensar de esta manera no son más que utopías en las que nos gusta creer, pero que no denotan un pensamiento precisamente realista? Son utopías, pero yo creo que si existe una concienciación de la gente joven, que son los que en el día de mañana van a tener el mando, los que van a tener el poder, yo creo que sí podemos dar un paso hacia adelante. Y yo creo que la gente joven cada vez está más preparada también. Tenemos que ser positivos y pensar que existe una mayor concienciación con respecto al, por lo menos de lo que es el pueblo, de lo que es la gente. Luego está la clase política y los que manejan la clase política, que muchas veces no piensan igual. Los que las fábricas de armas, los que tienen otros objetivos, los que manejan el petróleo. Pero usted tiene esperanza, ¿no? Sí, en el ser humano siempre, y en los jóvenes siempre. Bueno, pues como estamos en Navidad, creo que viene muy bien que le haga esta pregunta, donde metemos un poquito el tema de fantasía y tal, ¿no? Mire usted, decía que aunque vivimos en un mundo globalizado, donde privan las prisas, el estrés, la preocupación por los problemas internacionales y el uso de la electrónica, a veces indiscriminado, parece que aún hay gente que cree en las hadas. Quizás porque estas representan la esperanza y la fantasía, como decía antes. De hecho, históricamente, a las hadas se las tenía en la Edad Media como una divinidad o fuerza irresistible que obraba entre los hombres y participaba en los sucesos. Señor Medina, suponga usted que se encuentra esta noche en su casa, a solas, antes de acostarse, con su hada madrina. ¿Qué 3 deseos le pediría usted? Hombre, desde un punto de vista... Contra salada así de sopetón tiene que ser también... Es complicado. Yo después estoy en esa situación. Bien, pero bueno, lo que siempre uno busca es la estabilidad de lo suyo, de los genes, ¿no? Nuestro instinto mamífero y de la familia, que es lo primero, ¿no? Yo creo que como la llamada de la manada o la llamada del clan, siempre uno con los años antepone siempre lo que es la familia, sobre todo... Bienestar para la familia sería uno de los deseos, ¿no? Sí, el más importante. ¿Y algún otro? En cualquier campo, ¿eh? Sí, aproveche usted que el hada la tiene esta noche en casa. Muy bien, pues ayuda y apoyo hacia los que merecen la pena, a los que se sacrifican y a los que pelean por los débiles. Es muy importante el apoyo siempre a los débiles y hay gente que se sacrifica sin reconocimiento alguno por los débiles. Yo creo que es lo más importante. ¿Un tercer deseo o ya tiene que pensarlo un poco más? El tercer deseo, pues bueno, pues si tú lo has dicho, pues una mejora del entorno, del medio ambiente, lo que nos rodea. Primeramente el clan, luego los débiles y luego el entorno. Que si puede ser que se acuerde de unos días 22 también, pues tampoco se enfadaría usted mucho. Pues ¿no? bien, Sí, pero ya con los años te va alejando de eso y te cuesta más trabajo. He dicho el 22. El 22, ¿no? ¿Me entiendes? Claro, No, el pelotazo del entiendo. pelotazo. Siempre, ojalá. Le voy a proponer ahora un pequeño ejercicio que consiste en que yo le voy a proponer una serie de palabras y usted pues me va a escoger una definición de las 3 que le voy a proporcionar referida a cada palabra. Son coherentes con la palabra. Por ejemplo, confianza. ¿Qué es la confianza para usted más? ¿La potestad de los ingenuos, compra de papeletas para equivocarse o autoengaño? Yo creo que ninguna de las 3. Yo creo que la confianza es el derecho a equivocarse. El derecho a equivocarse. Y ese derecho lo tenemos todos. Y el derecho a la segunda oportunidad, claro, que también existe. Yo le había dicho compra de papeletas para equivocarse. Sí, pues más bien, o menos, correcto. Más o menos, sí, ¿no? es la que más se acerca. Éxito. 3. La meta de nuestra existencia, algo inexplicable con palabras o un concepto personal. Yo creo que es algo inexplicable con palabras. Yo creo que el éxito muchas veces pensamos que es el dinero y que es la materia y se puede tener éxito con satisfacciones por cosas simples. O sea que no creo que sea un tema ni de poder ni de dinero. Yo hubiera contestado, si la pregunta me hubiera sido formulada a mí, a un concepto personal, porque el concepto del éxito, también es cierto, para lo que para unos es un éxito, para otros es un fracaso. O viceversa, ¿no? Así es. Generosidad. ¿Qué es generosidad? ¿No tener nada propio, ser un ser excepcional o algo en desuso?
Algo en desuso. Cada vez somos más egoístas. Y la generosidad, yo creo que la antítesis eso es negativo, del egoísmo. Es negativo, pero es real, ¿no? Como decía lo de Che Guevara antes, ¿no? Exacto. Bien, y la última sería ira. ¿Es más un ejercicio catártico, el momento en que nos expresamos con más claridad, o un error? Es un error siempre que te arrepientas del paso que has dado. Si no, puede ser un movimiento catártico, un movimiento de destrucción. Génesis y... Bien. Estoy diciendo de pensar, señor Medina, y estamos catarsis. en los albores de la Navidad, pero sí, hombre, claro. Usted ha venido aquí consciente de lo Claro. que vamos a hacer, ¿eh? Sí. Mire usted, en la vida no escogemos a los padres, ni a los vecinos, ni a los compañeros de trabajo, ni siquiera sabemos cómo van a salir nuestros hijos cuando aún están en el vientre de su madre. Es decir, la vida es como una partida de cartas en la que no tenemos control sobre las cartas que nos reparten. Y el éxito radica en cómo juegues con las que te han tocado. Don Francisco Medina, ¿qué tal va su partida? Muy bien. No me arrepiento. Vamos, mis padres fueron siempre fantásticos, mis hermanos, el entorno. Yo creo que es muy importante que estés a gusto con las cartas que tienes. Si no, va bien, ¿no? No tiene un concepto de felicidad. Yo estoy contento. ¿Qué aprecia usted más de una persona? ¿Su inteligencia o sus sentimientos? Sus sentimientos. ¿Seguro? Sí, aunque algunas veces te puedes equivocar. Pero muy importante el sentimiento. Esta pregunta es fuerte, ¿eh? ¿Tiene usted tendencia a ser imparcial aunque ello le pueda costar una amistad? Sí. Es delicado, ¿eh? Y de hecho, más de una vez me ha traído un problema. ¿Sí? Intentar ser justo es muy difícil. Pero cuando tú ves que alguien se equivoca y muchas veces la habilidad está en aceptarlo, ¿no? Uno se equivoca y tiene que saber aceptarlo. Es muy difícil ser imparcial, pero si algunas veces tienes que quemar algunas naves, como te he dicho, pues las naves se queman. ¿Qué época de su vida ha sido la mejor y por qué? La mejor época de la vida yo creo que pasa en todos los seres humanos, es la época de la ilusión. Y la época de la ilusión, pues unos años concretos. La niñez, ¿no? Yo creo que sí. La ilusión, los sueños, el querer conseguir cosas que con los años te das cuenta que te cuestan trabajo. Sí, sí. Pero yo creo que es la etapa más bonita. Pero luego existe otra etapa de asentamiento, donde tú realmente puedes experimentar otras sensaciones y donde buscas un poquito de más consenso, te vas asentando sobre tus problemas. Uno se va buscando ilusiones continuas, porque son las metas que nos permiten soportar. Leves evoluciones, ya son leves evoluciones, ya una vez que pasa la juventud, pero es importante siempre buscar siempre algo. Lo que pasa es que, lógicamente, a medida que nos vamos endureciendo, nos va endureciendo la vida, claro, vamos también poniéndonos las ilusiones un poquito más caras, ¿no? Así es. Por cierto, hablando de ilusiones, vamos a seguir con el tema. ¿Qué le gustaría a usted conseguir antes de emprender ese viaje tan largo y sin retorno que todos tenemos que emprender? Pues lo te comentaba antes ya. Es muy joven todavía, sí, tendrá muchas ilusiones. Sí, sí las hay, sí las hay. Pero lo más importante para mí ahora mismo son mis hijos, son mi mujer y mis hijos. Intentar que a mis hijos no les falten las cosas esenciales, intentar darle un sentido a sus vidas, intentar encauzarlo lo mejor posible. Yo creo que voy hacia el instinto ese del clan, de la familia. Perfecto. Bien, le voy a nombrar un personaje que seguro le va a usted llamar la atención. Le voy a proponer 3 personajes para clonar. Si usted tuviera también esa facultad. ¿A cuál de estos 3 clonaría usted? ¿A Joaquín Blume, a Teresa de Calcuta o a Einstein? A Joaquín Blume lo conoce, lógicamente. Sí, hombre, magnífico gimnasta. Por eso aprovechemos y expliquemos quién fue, porque este fue de la época de los 50. 50 y tantos. Sí, fue que murió en un accidente de aviación. Y era, bueno, era un fantástico atleta. Y se quedó a mitad de camino. Exactamente, murió muy joven. Fue un sueño sin concluir. Pues ¿a quién clonamos, señor? Yo creo Medina? que cada uno en su apartado es importante, pero quizás, aunque uno es hombre del deporte, pienso que el campo de la física y el campo de la humanidad son casi más importantes muchas veces que el mismo deporte. No todo en la vida, no todo el pan es deporte, hay cosas alrededor que también son importantes y no debemos de secarnos con lo que hacemos. Pienso que lo de Teresa Calcuta es fantástica y Einstein también. Muy bien, pues tendría usted un problema entonces para decidir a cuál de ellos, ¿no? Eso Sí, estoy diciendo, un problema, ¿no? Pero si tengo que quedarme con alguien, con la humanidad. Magnífico. Señor Medina, vamos a una de deportes, pero con una presentación que le voy a hacer. ¿A usted le gusta el fútbol también, verdad? También, sí. Usted conoce a Zidane, sí. Lógico. Usted sabe el incidente aquel que tuvo, que sí, dio un cabezazo y tal, ¿no? Pues mire usted, hay una ley física que determina que toda acción provoca
una reacción. Llevemos esto al terreno psicológico. En el fútbol, por ejemplo, a menudo un futbolista le da una patada a otro y el árbitro no lo sanciona. El futbolista, lastimado, al ver la injusticia que se comete con él, le reclama al árbitro. Y es a él al que por reclamar le sacan la tarjeta. Tenemos el caso este de Zidane, que cuando le dio el cabezazo al otro jugador, fue la reacción a una acción que había provocado el otro, que se quedó tan pancho y sin embargo a él lo echaron a la calle. Mire usted, se suele castigar la reacción, pero casi nunca la acción. Yo quisiera que usted me explicara por qué cree usted que se actúa de esta manera tan extraña, y le doy 3 posibilidades. Porque juzgamos lo aparatoso, ya que la reacción suele ser más llamativa que la acción, porque la aplicación de la justicia tiene muchos resquicios, o porque juzgar ecuánimamente es algo muy, muy difícil. Yo creo que la reacción siempre es más visible que la acción, y muchas veces la acción en este caso del que hablamos es provocación, entonces la provocación muchas veces no se ve. Y entonces la respuesta es la ira, y la ira es la violencia descontrolada, y muchas veces eso nos pasa. Y eso es lo que se ve. Efectivamente. Si le regalaran a usted un viaje espacial, de eso que está vendiendo Estados Unidos ahora para los millonarios, de tirarse 8 días sin gravedad y todo eso, ¿usted lo aceptaría? No, yo creo que en la Tierra hay muchos campos todavía por descubrir, y hay mucha pobreza y hay muchas cosas antes que salir al espacio. Pero eso lo he pensado siempre, todo lo que sea invertir en tecnología espacial no me ha parecido correcto nunca. Bueno, vamos a nombrar aquí a Séneca, que fue un personaje. ¿Qué me dice usted de Séneca antes de introducir la pregunta? ¿Quién fue Séneca? Aparte de... Desde el punto de vista histórico... Aparte de quién fue... enriquezcame un poquito. Filosóficamente muy bueno. Andaluz, de Córdoba, pero la pequeña desgracia de ser preceptor de... La pequeña desgracia. De Nerón. Un personaje de Nerón Druso. Nerón fue uno de los grandes perversos y fue indudablemente el que tú seas un gran filósofo y un excelente humanista. No implica que tu discípulo recoja la enseñanza que tú le aplicas, ¿no? Saliera rara. Entonces, bueno, pues ya que hemos hablado, nos ha dicho usted un poquito más quién fue Séneca. Decía Séneca precisamente que el lenguaje de la verdad es muy sencillo. Yo, sin embargo, y como habitante del planeta Tierra, no veo las cosas con tanta claridad. ¿Usted cómo las ve? ¿El lenguaje de la verdad es muy sencillo o el lenguaje de la verdad no solo es difícil, sino a menudo como las arenas movedizas? 2000 años han pasado y todo es cíclico. Todavía... Y no se equivoca Séneca, ¿no? Yo creo que el lenguaje de la verdad es bastante complejo. Bien, pues vamos ya, prácticamente estamos terminando. Le voy a formular para terminar unas cuantas, le voy a decir unas cuantas afirmaciones, para igual que hacíamos antes, aquello de verdadero, falso o neutro. Mire usted, fórmula para ahorrarte disgustos. Piensa en ti mismo y olvídate de los demás. No, yo creo que sí. Es una fórmula, por supuesto, pero le quita la salsita, le quita la pimienta. La salsita. Es importante pensar un poquito también. Señor Medina, otra afirmación. Decir siempre la verdad es causa de un montón de problemas. Siempre. Cierto, ¿no? Cierto. Me inclino a pensar que... No, esta no, porque la dije hace poco tiempo. Vivimos en permanente tensión. Pues sí, si nos introducimos en esa dinámica global, global, pero yo creo que hay que intentar apartarse de eso. Y una última sería, bueno, le voy a decir 2 porque no resisto, es que esta es muy bonita, mire usted, yo creo que vamos a coincidir, ¿eh? No me falle usted, con la respuesta, claro. La mujer es lo más bonito que puebla la tierra. Pues sí que es verdad. De acuerdo, totalmente. Bueno, por dentro es que y por fuera. Si me dice neutro y sin duda tenemos unas palabras. No, además que todos dependemos de ella, indudablemente. Y la última sería, me es indiferente la opinión que pueda causar en los demás. No, yo creo que siempre intentamos agradar a los demás. Eso va con el ser humano y eso no vale. Bueno, pues estamos prácticamente terminando, así que de una manera sucinta, el bomboncito que ponemos, la guinda del pastel, sería que solo 1 o 2 frases nos diga usted, pues cómo cree ser usted, señor Medina, bajo su punto de vista personal. Hombre, dejando a un lado todos los temas, se puede decir, toda la situación de lo que tú realizas en tu vida cotidiano para recibir un jornal, no para recibir un salario. Yo creo que la labor de formación es muy bonita. Y la formación, tú cuando ves a niños que los ves con 7, con 8, con 9 años, que se tiran contigo 8 o 10 años, y luego los ves hechos hombres, y aunque muchos de ellos no hayan sido excelentes atletas,
pero son excelentes personas. La vida del atleta dura poco tiempo y persona eres siempre. Y muchas veces no son los mejores los que más corren. Muy bien, y ya para terminar del todo, pues le doy la oportunidad, como es mi obligación, de que aproveche usted de una manera breve también para decir pues un comentario, un mensaje o simplemente lo que quiera usted decir. Bien, pues nada, de lo que hemos hablado antes, de mandar un mayor apoyo para el deporte base, para los niños, para los jóvenes, desear que se cumpla ese sueño de la ciudad deportiva y que aumente las inversiones en infraestructuras para los jóvenes y mejorar esa relación institución pública con los centros escolares, porque los colegios y los profesores son los que realmente realizan una labor que muchas veces no es ni siquiera reconocida, ¿no? Y que en la escuela es donde está la clave de este invento, en la escuela y en la familia. Perfectamente, bueno, pues vamos a terminar el programa pues como hay que terminarlo cuando faltan pues 48 horas prácticamente o 72 para la Navidad, haciendo un brindis, ¿no? Claro que sí. Don Antonio Barroso, usted es el encargado del restaurante Las Olas. de Las Olas, acérquese por favor. Y tiene la amabilidad, don Antonio, pues hoy estamos grabando en el sitio que pertenece también a Las Olas, ¿no? Bueno, coordinamos entre los dos establecimientos y evidentemente una satisfacción de que nos cedan este sitio tan maravilloso como es la vista que tenemos, a pesar del levante. Sí. Y sí, nos ceden sus puertas abiertas para que podamos realizar cuando por circunstancias no podemos hacerlo allí. Perfectamente. Bueno, que digo yo que usted va a brindar con nosotros, ¿no? Vamos a brindar. Con mucho gusto. Deseando, bueno, hagan ustedes el brindis. Yo no me voy a levantar porque estoy enganchado. No se levante, don Francisco, un placer que tengáis aquí vuestra casa y sobre todo y más que nada a esa audiencia que tan a gusto, porque he tenido la oportunidad de estar un poquito ahí oyendo esta tan interesante conversación, y a todos los amigos del restaurante La Ola, por supuesto, que estamos abiertos al sitio. Ese no cierra en Navidades, nosotros cerramos, nos vamos a permitir por suerte 10 días, cerramos el día 3, pero el día 3 de enero volvemos a estar otra vez con todos vosotros. Y por supuesto, bueno, pues entonces va por todos. Bien, felices Navidades a todos y que lo pasemos bien en familia, ¿no? Muchísimas pues que va por ustedes. Perdón, se me olvidó un saludo a todos mis compañeros, que es lo que yo soy un granito de arena y entre todos, de dirección abajo, hacemos la labor que estamos haciendo en el restaurante La Ola. Muy bien, pues felices Navidades. Felices Navidades. Bueno, pues hasta aquí ha sido hoy nuestro Café Con. Muchísimas gracias. Buenas noches, hasta el próximo programa y a fuer de insistir, pues que una feliz Navidad para todos. Buenas noches.